Gracias, Yulisa. Buenas tardes al país. Buenas tardes a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde. Pues quizás un poco continuar con el mismo tema, porque definitivamente es el acontecimiento más grande del mes, aparte de lo que haya aportado el COVID, y decididamente sentirnos muy orgullosos del trabajo que hizo la Junta, y aunque mucha gente entiende que no se debe agradecer o que no se debe, no es agradecida en sí a la institución, quizás el reconocimiento y asimismo como castigamos cuando lo hacen mal, pues también ponderar cuando lo hacen bien y, y resaltar, señores, que igual que se hizo el trabajo ahora y se hizo bien hecho, pudo haber salido bien hecho si no hubiera habido un problema interno que todavía no se ha esclarecido y que necesitamos esclarecer, que para la paz de la población y para la satisfacción particular mía y de muchos, se debe salir a la luz pública qué pasó con las elecciones del 16 de febrero. Unas elecciones frustradas que quizás han dado al traste con los resultados de las elecciones actuales, porque ciertamente para ese proceso las autoridades oficialistas iban muy confiadas y creo que todo eso ha sido parte de este proceso que ha llevado a los resultados de hoy. Pero insisto en resaltar que hoy no hay sobresaltos y que hoy los los resultados de estas elecciones se han aceptado por los perdedores y se han celebrado por los ganadores, y que eso es que aspiramos a tener un país sin sobresalto y a tener un país que pueda celebrar sus elecciones de manera organizada, de manera libre, que todo el mundo pueda acudir a las urnas y que no haya sobresaltos. Y ese detalle de lo acontecido anteriormente necesariamente tiene que ser esclarecido y los responsables deben pagar. Porque el mantener en vilo a esta población, incluso todavía no se ha podido sacar balance de las dimensiones que esto tiene económicamente para el país, pero también los resultados y las consecuencias hacia afuera del país, el momento que tuvimos de tanta angustia, digamos, porque mientras ese proceso no se celebró ayer, todavía uno tenía el sustico, aun cuando sabemos que vivimos en un país en democracia, que no hemos visto de algún modo que un gobierno quiera perpetuarse o que este gobierno quiera perpetuarse o imponerse por la fuerza, porque eso no podemos decirlo. Aquí todo el mundo se expresa libremente todos los días. Hasta que este proceso no se celebrara, pues ese sentirse libre y ese sentirse en un ambiente democrático iba a estar en juego. Qué bueno. Qué bueno que muchos ganaron, muchos perdieron. Y yo pienso que la gente que perdió, aun cuando hay personas que perdieron en el proceso, que quizás no debieron perder, sino que fueron arrastrados por otros que lo han hecho muy mal, como decíamos hace un ratito, y muy específicamente hablamos del caso Santo Domingo Este con Luis Alberto Tejeda, y también me atrevo a mencionar al mismo Domingo Contreras, que hasta cierto punto, desde nuestro punto de vista, tiene una figura o ha creado, ha construido una imagen potable, una imagen sin señalamientos hasta donde uno sabe, y eran de las figuras que uno entendía que iban nuevas a desempeñar esos cargos. Pero bueno, que se recomponga la fuerza política y que lo que ha acontecido envíe un mensaje a los que están gobernando es bueno. Es bueno para los que se van, pero es bueno para los que se instalan. Hace un ratito José Luis mencionaba a los liderazgos que se han permanecido por años, y también teníamos en nuestras notas, porque el caso de Amable Aristi Castro, a quien hemos criticado en diversas ocasiones por la forma
hasta cierto punto asqueante en que se ha hecho política en algunos momentos electorales, cuando se hablaba de tirar cerditos y salamis y arrancarle las alas a los pollos que se repartían, desde nuestro punto de vista eso no es hacer política decente y así no se puede. Y hasta cierto modo se fortalece la democracia en el sentido de que esos liderazgos que tienen 4, 10, 12, 16 años constantemente como si fuera una herencia, no terminan en nada bueno porque decididamente terminan teniendo visos de corrupción. Y lo ideal sería que hubiera alternabilidad, aun cuando un partido determinado tenga diferentes periodos, por lo menos que se alterne la persona que va a gobernar y desde nuestro punto siempre hemos dicho que si el funcionario es criticado y hay razones para removerlo, el presidente tomara las medidas pertinentes en ese momento, tuviéramos mejores funcionarios porque los demás se van a ajustar los cinturones y los demás van a tomar en cuenta que sí pueden ser removidos e incluso sometidos a la acción de la justicia. Creo que eso es un poco lo que ha faltado. Y ojalá y se empiece a tomar en cuenta, porque así como la población reacciona en un momento determinado, así como la población reacciona y te pone en un momento X, en un momento Y, dice, bueno, tú realmente no me estás representando, tú no estás haciendo para lo que ahí te colocamos, y entonces se cobra. Lo malo es que a veces pagan justos por pecadores y ahí digamos que quizás un poco de todo un poco ha habido en estos últimos procesos en los cuales se ha entremezclado las situaciones adversas a lo interno del partido de gobierno con las situaciones presentadas en el pasado proceso electoral con la Junta Central Electoral que aun cuando hoy no hay un responsable directo que haya sido acusado, pues lamentablemente se le pega al partido de gobierno. Y por eso tenemos tanta necesidad de saber, porque si los responsables son los que están gobernando, qué mal que paguen. Pero si los responsables son agentes externos, qué mal que paguen. A mí no me va a dejar de hacer sentido aquel diálogo entre el técnico y el coronel, y aun cuando esto se haya tergiversado por un lado y se haya dejado de lado, no sé si esa investigación va a continuar, no me hace mucho sentido escuchar que en ese diálogo se mencionan las garras del león, por ejemplo, pero también por qué tenía que hacerse ese diálogo de manera ultra secreta y a quién se estaba protegiendo y a quién se estaba acusando y de quién era que tenían que cuidarse y qué era lo que había que sacar y qué no. Señores, las preguntas están ahí, las cuestionantes están ahí y sea quien fuere el que ha metido las manos para que hoy los dominicanos tuviéramos que pasar por este proceso tan angustiante, tan, digamos que frustrante para una población, tienen que pagar, tiene que haber consecuencias, porque si no, entonces esto podría repetirse en cualquier momento. Hoy, gracias a Dios, gozamos de un proceso electoral al que la población acudió, quizás no en el porcentaje que uno habría deseado, pero tomando en consideración todos los factores que rodearon este hecho, digamos que tuvimos una muy buena participación de los dominicanos en estas elecciones. Que se recompongan las fuerzas, qué bueno. Que haya más pluralidad, qué bueno. Que los que entran hagan las debidas investigaciones y no se queden calladitos con lo que encuentren que no está bien para seguir haciendo lo mismo. Ojalá, porque a eso aspiramos, a que cada día tengamos autoridades mejores, que se merezcan los puestos para los cuales los hemos elegido y que vayan ahí a desempeñar un cargo de manera honrada, porque solo así, señores, este país va a avanzar, solo así tenemos la posibilidad de salir del retraso, del subdesarrollo en el que nos encontramos, que si bien hemos avanzado bastante, todavía es muchísimo lo que nos queda por recorrer cuando vemos que por falta de educación muchas veces
actuamos de manera tan cavernaria como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Ojalá y que este nuevo paso, este nuevo acontecimiento que hemos vivido nos sirva a nosotros para reafirmar que somos un país libre y en democracia, que no como mucha gente quiso vender, aquí hay una dictadura. Oye, me horrorizo cuando oigo gente hablando disparate sin saber posiblemente lo que significa en realidad vivir en un país que no tiene libertad y vivir en un país que no tiene democracia.